Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 10 del Santo Evangelio según San Lucas. Este capítulo comienza con el tema Jesús envía a los 72. Y dice la palabra de Dios que después que Jesús envió a sus 12 discípulos a enseñar la palabra de Dios, escogió a 72 de los que andaban con él y los mandó de 2 en 2 delante de él a todos los pueblos y lugares a donde Jesús tenía que ir, para que ellos prepararan a la gente y la gente recibiera a Jesús. Y luego les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola la cosecha representa a la humanidad. Los trabajadores representan a los hombres y las mujeres que le enseñan la palabra de Dios a los demás, y el dueño de la cosecha es Dios. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros debemos ir casa por casa a enseñar la palabra de Dios para que la gente alcance la salvación espiritual. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y siguió Jesús diciéndole a los 72, vayan ustedes, miren que los envío como cordero en medio de un mundo que está lleno de lobos. No lleven bolsa, ni monedero, ni sandalias. Cuando ustedes entren en una casa, saluden primero diciendo: la paz de Dios ha llegado a esta casa. Y si allí hay gente de paz, es decir, personas que están con Dios, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo hay, su deseo de paz no se cumplirá. Y siguió Jesús diciéndole: al llegar ustedes a un pueblo donde lo reciban, coman lo que ellos les sirvan, sanen a los enfermos y díganle a la gente que el reino de Dios ya está cerca de ellos. Pero si ustedes llegan a un pueblo que no lo reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de este pueblo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pues le aseguro que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los pueblos que reciben a los hombres y las mujeres que Dios envía a enseñar su palabra serán bendecidos por Dios. Pero los pueblos que rechazan a los hombres y las mujeres que el Señor envía a enseñar su palabra, se recibirán castigos peores que los de Sodoma y Gomorra. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 10 del Santo Evangelio según San Lucas: los pueblos desobedientes. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a la gente y le dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios y lo habrían demostrado poniéndose ropas ásperas y sentándose en ceniza. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas,
porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, la ropa áspera representa el sacrificio que el hombre o la mujer debe hacer en este mundo por el cumplimiento de la palabra de Dios. Y la ceniza de color blanca representa pureza espiritual. Lo que Dios le dijo a través de su Hijo a esa gente es que por la cantidad de milagros que Jesús había hecho en esos pueblos, ellos debieron recibir el mensaje de salvación y ponerlo en práctica, pero no lo hicieron. Y por tal razón, el castigo para esos pueblos sería peor que para la gente de Tiro y Sidón. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a la gente y le dijo: ¿y tú, pueblo de Capernaum, crees que será levantado hasta el cielo? Pues no, hasta lo más hondo del abismo del mar serás arrojado. Y entonces Jesús, mirando a los 72, les dijo: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza también al que me ha enviado. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que llevan la palabra de Dios a los demás y los demás los rechazan, también están rechazando a Jesús. Y con Jesús también están rechazando al Padre, esto es, a Dios. Así es, hermanos y hermanas, que cuantas veces una comisión de hombres y mujeres que nos visiten llevándonos el mensaje de salvación, esto es la palabra de Dios, recibámoslos, abrámosles la casa para que ellos nos expliquen, nos prediquen la palabra de Dios. Porque si lo rechazamos, estamos rechazando a Jesucristo y también estamos rechazando a Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 10 del Santo Evangelio según San Lucas, el regreso de los 72. Y dice la palabra de Dios que los 72 que Jesús envió a predicar la palabra de Dios casa por casa, regresaron muy contentos. Y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Y Jesús les dijo: sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en este mundo obedecen los mandatos de Dios entrarán al reino de Dios. O dicho de otra manera, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en este mundo aplican la palabra de Dios entrarán al reino de Dios. Porque los 72 que Jesús envió
a predicar la palabra de Dios, obedecieron su mandato. Y a ello se debe que Jesús les dijo que sus nombres están escritos en el libro de la vida, es decir, en el cielo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de cumplir con la palabra de Dios para que volvamos al reino de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 10 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se alegra. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Y siguió Jesús diciendo: Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera dárselo a conocer. Y luego Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo: Dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron, pero también quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que solamente los hombres y las mujeres que abren su corazón espiritual para recibir la palabra de Dios llegan a entender la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas, porque la palabra de Dios, para entenderla, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. O mejor dicho, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos la dé a conocer. Porque si el Espíritu Santo no nos ayuda, no hay manera de entender la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de pedirle ayuda al Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 10 del Santo Evangelio según San Lucas, la parábola del buen samaritano. Y dice la palabra de Dios que un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Y el maestro de la ley le contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron todo lo que llevaba, lo golpearon y lo dejaron prácticamente muerto. Por casualidad, en ese momento pasó por allí un sacerdote que al ver al hombre moribundo al lado del camino,
se paró, dio un rodeo y siguió. Y luego pasó por allí un levita, que al ver al hombre moribundo, se paró, dio un rodeo y siguió. Y luego más tarde pasó por allí un samaritano, que al ver al hombre moribundo al lado del camino, se paró y tuvo compasión de él. Lo curó, lo subió en su propia cabalgadura y lo llevó a un mesón y allí lo cuidó. Al otro día, cuando iba a seguir de viaje, le dijo al dueño del mesón: mira estas 2 monedas para que me cuide este hombre. Y si él consume más, cuando yo regrese, te la pagaré. Entonces Jesús le preguntó al maestro de la ley: ¿cuál de estos 3 hombres fue el prójimo para ese hombre que estaba moribundo al lado del camino? Y el maestro de la ley le dijo: el que tuvo compasión de él, es decir, el samaritano. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo para que alcance la vida eterna. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que toda la palabra de Dios se resume en 2 mandatos: amar a Dios sobre toda la cosa y amar al prójimo como a ti mismo. Y si queremos ser más precisos, toda la palabra de Dios se resume en amar al prójimo como uno mismo se ama. Los hombres y las mujeres que en este mundo aman al prójimo como uno mismo se ama, estamos amando a Dios. Porque al prójimo lo vemos todos los días, pero a Dios nunca lo hemos visto físicamente. Porque Dios es espíritu, no una persona física. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. O dicho de otra manera, el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. A partir de hoy, hermanos y hermanas, tengamos compasión por los demás. Amemos al prójimo como nosotros mismos nos amamos, para que podamos entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 10 del Santo Evangelio según San Lucas. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.